Bueno, ya si te parece, le vamos a dar la bienvenida al primer entrevistado. Nos referimos a Héctor Rubini, que es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Rosario, máster en Economía en el Instituto Torcuato Di Tella, máster en Finanzas en la Universidad del SEMA y asimismo se desempeña como investigador y profesor en la Universidad de El Salvador, profesor en la Universidad Argentina de la Empresa, en la Universidad del SEMA y la Universidad de Buenos Aires. También, asimismo, forma parte del equipo económico de Javier Milei. Y entre otras cosas, le vamos a preguntar por Javier Milei, ¿no? ¿Qué va a pasar con Javier Milei? ¿Puede convertirse en presidente? ¿Puede la política, de alguna manera, permitir la aparición de alguien que viene desde afuera, que llegue a lo más alto? Y por otra parte, si llega, ya avanzando un estadio, puede poner un plan, puede poner a rodar un plan económico de fuste que saque a la Argentina del lugar donde estamos de hace varias décadas. Bueno, se lo vamos a preguntar a Héctor Rubini. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas tardes. Jorge Hola, Bertolino y buenas Antonia Batemarco tardes. te ¿Qué saludan. tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, en primer lugar, ¿cómo estás viendo la coyuntura económica en Argentina? Bueno, la realidad es la misma prácticamente en todo el país. La actividad mostró una reactivación que se empieza a debilitar desde más o menos los últimos 60 días. Ayudó a esto la crisis política y económica de julio y el recambio de ministros desordenado. El actual ministro calmó un poco el dólar y las expectativas de los mercados. Esto ayudó a cumplir las metas con el fondo y probablemente se cumplan a fin de año, pero es simplemente un esfuerzo para mantener la nave a flote y que no se estrelle antes de las elecciones del año próximo. Así que desde el punto de vista productivo, financiero, más allá de las polémicas sobre las votaciones de los impuestos de anoche y de hoy a la mañana, el panorama general es de una situación que se va a complicar, yo creo, para el segundo trimestre del año próximo, se va a notar más eso. Y una prueba de esto que ya lo están viendo calificadoras de riesgo como Fitch, que hoy a la tarde le bajó la calificación a la deuda argentina, en parte por una decisión que pasó un poco desapercibida del Banco Central del jueves, que obliga a las empresas a postergar para el 2023 las reestructuraciones de sus pasivos con el exterior. Eh, lo cual, digamos, es una medida que es interpretada en el exterior y así lo ve cualquier analista financiero como el preludio a dificultades ya no solo en materia de liquidez, sino potencialmente de solvencia de empresas privadas. Y eso es un indicador anticipado lamentable, lamentablemente que podría cumplirse o no. Esta es la duda que deja esta decisión de esta calificadora de hoy, de si, bueno, estamos en camino a un escenario de recesión con inflación el año próximo. Todo indica que la inflación no va a ser inferior a la de este año. De manera que el panorama no luce nada bueno ni para las familias ni para las empresas. Eso, digamos, es lo que vemos a futuro. Y ahí, un poco en línea con tu presentación, bueno, se vienen las elecciones. Héctor, Jorge Bertolino te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien? Amigo, ¿me permitís que cuente una infidencia con respecto a nuestra relación personal? Dale, dale. Bien, una vez más, esto en tono de broma, por supuesto, venimos los cordobeses a salvar las papas de la República, ¿no? Porque durante el gobierno de Menem, que Javier Milei dice que ha sido el mejor gobierno de la Argentina, fue Domingo Cavallo el que llevó adelante una política económica sumamente exitosa, insisto, según también Javier Milei, ¿no? ¿Y será que ahora un nuevo cordobés en la figura de Héctor Rubini, oriundo de la localidad de Isla Verde, el que vendrá con un equipo de colaboradores con el cual seguramente debes estar trabajando, que venga a poner un poco de seriedad en la economía argentina? ¿Será así, Héctor, o estoy exagerando en mis palabras?
Sí, no, está exagerando. Digamos, vamos a poner un poco, digamos, en orden esto. Es decir, eh, el equipo está operando, está en formación. Yo, digamos, soy un poco cara visible después de la presentación en público de algunos puntos del programa en el Teatro Broadway hace un mes y medio atrás. Quién va a conducir todo, digamos, todavía no está definido, ¿no? Digamos, no soy el único, digamos, ex residente de la provincia de Córdoba. Si bien yo me he criado en Isla Verde, digamos, soy nacido en la provincia de Buenos Aires, pero hay varios cordobeses, digamos, colaborando. Pero el objetivo es ese, como lo decís un poco al final, es volver a la sensatez, volver a una economía medianamente normal como son la casi totalidad de nuestros vecinos de Sudamérica, excepto Venezuela. Ese es el objetivo, digamos, de que sea una economía que vuelva a tener un mínimo de horizonte de largo plazo, de estabilidad y un marco institucional que sea realmente favorable para la inversión, para la producción, que realmente se haga plata con negocios lícitos, trabajando, que no sea una economía que, como estamos viendo en los últimos años, digamos, premia fundamentalmente a los más astutos o a los más cancheros y más habilidosos en enganchar negocios o bien con el Estado o bien en actividades ilegales. Eh, Lamentablemente uno después va viendo, ¿no? Cuando la economía va para atrás y empieza a aumentar la pobreza, hasta las actividades ilegales entran en crisis, ¿no? Y incluso un síntoma que estuvimos viendo en los últimos meses, ya desde el año pasado. Nuestro país recibió unos cuantos venezolanos que venían del infierno de ese país. Desde el año pasado se están registrando venezolanos que empezaron a irse de la Argentina. Eso, digamos, es un síntoma de lo que hay que cambiar. Además de la inmigración de recursos jóvenes, capacitados y de empresarios que, cansados y sin perspectiva de futuro, optan por abandonar la Argentina. Eso es lo que tenemos que cambiar. Héctor, ¿es posible salir de este sistema de capitalismo de amigos que tiene la Argentina? Que, bueno, históricamente, en su momento, los capitanes de la industria, logra la patria contratista, ¿no? Históricamente. Y hoy, de hecho, la espalda de Massa, los músculos de Massa, Sergio Massa Muscular, me gusta decir a mí, Sergio Massa Muscular, son Vila y Manzano, empresarios que vienen haciendo negocios con el Estado hace mucho tiempo, pero no solamente ellos, Franco Macri, el extinto Franco Macri, no se puede explicar el ascenso de Mauricio Macri sin el padre, evidentemente, o incluso, bueno, Paolo Roca ni que hablar, lo que está pasando con el gasoducto Néstor Kirchner, que se ha frenado por eso, o inclusive Eduardo Urnequian, que varios lo relacionan con Javier Milei. Y esto no te lo digo a modo de chicana. ¿Es posible salir de este círculo vicioso del empresariado prebendario en la Argentina? Es difícil, no es imposible, pero es difícil. Este país es así desde la época de los españoles, ¿eh? O Claro. sea, los curros con el Estado están un poco en el germen de la Revolución de Mayo, y de ahí en adelante. O sea, es algo que, y aparte hoy es endémico a varios países desarrollados, inclusive, y países del sudeste asiático. Bueno, Eh, el abuelo de Manuel Belgrano era contrabandista. Sí, por citar un caso, por ¿no? citar un caso, sí, ya Por desde el citar un origen. caso, ¿no? Ujú. Pero sí, eso es endémico a la naturaleza humana y a cómo se organizan los gobiernos, el Estado, etcétera. Hoy, digamos, sin monarquías absolutas, con repúblicas democráticas, con elecciones, etcétera, pero sí, la existencia del lobismo, los curros de los burócratas, el uso de la función pública para enriquecerse personalmente, es algo que sigue siendo, digamos, la regla en buena parte del mundo y sí, va a costar. Eso es una de las cosas que va a costar eliminar. Pero una economía que se cierra, una economía que la tapas de controles, de permisos, de regulaciones, de superposición de impuestos, de abuso con el gasto público, sin transparencia informativa, incluso hasta para informar, inclusive hoy,
distintos economistas tenemos distintos métodos y distintas formas de adivinar las reservas líquidas del Banco Central. Bueno, es parte del problema. Creo que se puede, creo que, digamos, de hecho en los 90 Cavallo dio un importante avance, no fue exitoso, pero en parte al desregular la economía y al aplicar una reforma del Estado un poco de shock allá en el año 91, pero quedó corta y desde el 2001, 2002 en adelante se volvió para atrás. Entonces hoy estamos en un escenario que es el viejo libro de los 80 de Jorge Bustamante, La República Corporativa, que se volvió a reeditar este año, muestra que estamos, digamos, en presencia de un Estado que es un coto de presa de distintos tipos de grupos, de presión, de interés. También tenemos que mencionar a unos cuantos líderes sindicales, ¿no? Que son, digamos, operadores que, como a veces decimos en teoría de juegos, ¿no? Es como los zorros que se están peleando por las gallinas, ¿no? Y la cantidad de gallinas que se quieren comer entre todos supera el total de gallinas. Entonces, nadie quiere aflojar, ¿no? Y eso es el desafío político, es ese. Entonces, el problema pasa por dos lados: crear las condiciones de estabilidad legal y regulatoria, crear una economía, las condiciones de una economía competitiva, e iniciar de entrada un cambio cultural y organizacional, porque esta es una economía y una sociedad que está cada vez más desorganizada, donde se ha perdido y se está perdiendo buena parte de la cultura del trabajo y del crédito, y además sin perspectiva de que esto cambie. Esto es como casi un fenómeno también psicológico, es decir, el mentiroso se acostumbra a mentir porque los demás se acostumbran a aceptar que le mientan. Es una especie de síndrome de Estocolmo permanente. Entonces, como decía un viejo economista, historiador económico, Douglas North, si vos creas las condiciones para que persistentemente predomine, se proteja y el público se acostumbre a la piratería, vas a tener una sociedad donde solo van a prosperar y se van a aceptar las organizaciones de piratas. Entonces Héctor, vas a tener una economía de robo, de saqueo, que no va ni para atrás ni para adelante. Héctor, se nos termina el tiempo como consecuencia de que queremos respetar que tenés que ir a dar clase. Y, sí, en un ratito. Exacto, pero permitime que te haga una última pregunta, abusando de tu paciencia. Doy por descontado que estás confiado en que sí hay solución, porque si no, no estarías trabajando, y otra gente también que está realmente con mucho ahínco, incluso de los otros partidos, preparando planes económicos para sacar a la Argentina de esta situación. Entonces doy por descontado de que vos crees que sí es posible hacer de la Argentina un país mejor, y entonces mi pregunta es referida claramente a la manera de encarar un futuro plan económico. Sintéticamente, ¿shock o gradualismo? Bueno, esto ya lo hemos dicho en público: shock, indudablemente. O sea, hay que cortar con la inflación, hay que cortar con el abuso fiscal y monetario, hay que obviamente eliminar el abuso, digamos, de la emisión monetaria. Nuestra idea es pasar a un régimen de competencia de monedas y después junto con un sistema de banca tipo Simon con encaje 100% y para depósito a la vista, y una desregulación del mercado laboral con seguros para desempleo como primer paso, y gradualmente ir con una secuencia progresiva pero rápida de reformas estructurales. Más o menos, digamos, en eso, digamos, ni Javier Milei, ni yo, ni nadie, digamos, estamos cambiando una letra lo que venimos diciendo en privado y también en público en los últimos 6, 9 meses. Sabemos que los otros partidos están con otros programas, sabemos que el grupo opositor que tiene chance, que aparece como el gran candidato para el año que viene, sabemos que tienen por lo menos 2, 3 planes económicos ya terminados. Bueno, se verá. El que gane, se verá. Las encuestas están dando algunas chances de que podamos entrar en un balotaje el año que viene. Vamos a ver. ¿Te parece que tiene posibilidades de entrar al balotaje y que Javier gane las elecciones posteriormente?
Estamos muy lejos. Las últimas encuestas sobre ese tema que han aparecido en la última semana empiezan a mostrar por primera vez que sí. Vamos a ver, falta mucho. O sea, no podemos dar nada por anticipado porque, digamos, el partido se gana en el minuto 90 y recién empieza en las PASO del año que viene. Buenísimo, Pero Héctor, un lujo ahí tenerte. estamos. Te dejamos en libertad, no sin antes convocarte para que por nuestro intermedio puedas comunicar una y otra vez las novedades que van surgiendo sobre estos importantísimos temas. Te mando un fuerte abrazo y Bueno, hablaremos próximamente con toda seguridad. bueno, gracias por llamar. Saludos a toda Rosario, ya. Adiós.